Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Heraldo Salud, la voz de la salud. Hoy, como todos los sábados, vamos a tratar un tema súper interesante, por supuesto, que tiene que ver con las enfermedades mentales. Casi nada, las enfermedades mentales, una caja de Pandora, una caja de sorpresas, en particular la esquizofrenia, la locura, como se le conoce coloquialmente, y esta enfermedad que quizás, hasta donde yo tengo memoria, ha sido la única enfermedad que ha sido tratada de diferentes formas, pero históricamente dentro de sus remedios han estado el castigo, la expulsión, el aislamiento. Algunos han sido encarcelados, otros han sido confinados y hasta eliminados o aniquilados. Eso desde el punto de vista histórico. ¿Cómo ha sido la evolución de la enfermedad hasta nuestros días, en particular de la esquizofrenia? Para eso hemos invitado a un especialista en el tema, que es el doctor Fernando Villa, médico psiquiatra de nuestra región. Mi doc, bienvenido a hablar sobre este tema. ¿Cuál ha sido la evolución de la esquizofrenia en la actualidad? Bueno, muchas gracias por invitarme y que me escuche todo su auditorio. Sí, como usted acaba de mencionar, la esquizofrenia ha sido una de las enfermedades que en el pasado fueron misteriosas. Es una enfermedad donde hay alteraciones de la sensopercepción, o sea, hay alucinaciones, la gente escucha voces sin que nadie hable, ve cosas que no existen, tienen ideas fuera de la realidad, y pues en el medievo esto lo consideraban como poseídos por el demonio, de tal manera que, como acaba de mencionar, el tratamiento iba desde el castigo hasta los rezos, los metían a los conventos y creían que de esa manera iban a sacarles el demonio de encima. Otros, dependiendo de los delirios, por ejemplo, si decían que veían al diablo, pues eran incluso quemados por los religiosos, por la Santa Inquisición. Otros eran enclaustrados, eran encerrados o eran expulsados. Estos pacientes sufrieron muchísimo. No fue sino hasta la época del Renacimiento cuando algunos médicos empezaron a imaginar que esto era una enfermedad y no tenía que ver con la religión ni tenía que ver con espíritus. Y empezaron a formarse los primeros hospitales psiquiátricos. En México se formó uno de ellos, que fue pionero en América. Fue el fray Bernardino de Álvarez, que todavía en México existe un hospital con ese nombre. Ya el tratamiento ya era diferente, cuando menos los trataban bien. Ya no había explicación a todo lo que sucedía, de tal manera que no había tratamientos. A veces los colocaban en sillas giratorias y los hacían girar a grandes velocidades. Les daban baños de agua fría, cosas que no les servían de nada. Conforme fue evolucionando el conocimiento, y de hecho por casualidad, se dieron cuenta que algunos epilépticos que tenían cuadros semejantes a la esquizofrenia, después de una crisis epiléptica, disminuían los delirios y las alucinaciones. De ahí surgió el uso de los electroshocks, que siguen hasta el momento siendo útiles. Algunos esquizofrénicos se les sometieron a electroshocks y el cuadro psicótico disminuía o desaparecía. Pero no, este asunto, por ahorita vamos a seguir tratando, por supuesto, diferentes partes de la esquizofrenia. Pero ahorita que toma usted el punto de los electroshock, ¿no es muy cruento el tratamiento? En realidad son mitos. El electroshock se abusó de él todavía en el siglo pasado. Actualmente no. Actualmente se lleva en un quirófano con la asesoría de anestesiología y son útiles en los casos en donde no hay respuesta a los medicamentos. Como primera elección están los medicamentos, pero cuando no hay buena respuesta es una opción médicamente adecuada, científicamente comprobada de que puede ayudar. No es ¿El paciente convulsiona durante los electroshock? Así es, se provoca una convulsión, pero no sufre. O sea, no, de hecho hay una pequeña laguna mental, olvidan antes y después del electroshocks. Se les dan generalmente 3 a 5 electroshocks y generalmente buena respuesta.
y el paciente o el familiar acepta ese tipo de tratamiento, sabe que lo va a hacer, una especie como de consentimiento informado, decir, ¿sabes qué? Va a llegar un momento dentro de tu evolución de la enfermedad como esquizofrénico, por supuesto, mientras no está en esa fase que ustedes indican, los electroshock, como de consentimiento informado previo a que se va a someter a ese tipo de tratamiento, ya sea del familiar o del mismo paciente. Por supuesto, se le debe informar al familiar y al paciente. Y no se hace nada más con los electroshocks, se hace también con los medicamentos que están indicados en esta enfermedad, porque son medicamentos que causan efectos colaterales a veces difíciles. Causan Parkinson medicamentoso y de hecho hay un síndrome neuroléptico maligno que puede poner en peligro la vida. De tal manera que todo esto lo tiene que saber el familiar y lo tiene que saber el paciente. El médico tiene la obligación de indicarle al paciente y a su familia las consecuencias de los procedimientos que va a usar. Hablamos nosotros de neurolépticos que por fortuna surgieron, esos famosos neurolépticos con la clorpromacina. Sí. Por fortuna para nosotros y para los pacientes y para los psiquiatras, fue una herramienta que permitió dejar atrás muchos tipos de tratamientos de ese tipo. Bueno, por ejemplo, pienso en el choque insulínico. Ese sí era peligroso, el choque insulínico. La verdad, yo nunca he visto un choque insulínico. Yo sí lo he visto. Tengo 33 años de psiquiatra y nunca lo he visto. Sí, y qué curioso, usted es psiquiatra y no lo ha visto, y nosotros, que somos de medicina interna y terapia intensiva, sí lo hemos visto porque tenemos pacientes que sobrepasan la dosis de insulina por diabetes o por otros, o complicaciones de la diabetes, y esa dosis de insulina, pues a veces es demasiada. Y se genera un choque hipoglucémico en donde el paciente también convulsiona, también se desorienta después y si no lo recuperamos, ese choque insulínico, si no lo recuperamos ese cerebro, esas neuronas, el daño es irreversible. Sí, lo sé. ¿Verdad? Entonces, por eso, supongo que por eso lo dejaron de usar. En este caso, después, como que siento yo que se sintió, que se pensó en matizar los efectos neurológicos con los electrochoques, pero definitivamente... Vamos, o sea, no hay nada mejor que los fármacos. Le repito, doctor, hay muchos prejuicios respecto al electroshock. El electroshock no es tan peligroso como el choque insulínico. Y usted ha visto el choque insulínico no como un propósito, sino como un accidente. Como una complicación. Como un accidente. Y eso ya no se usa. No se usa en psiquiatría. El electroshock continúa usándose y es seguro, porque tiene el cuidado de anestesiología y la experiencia de quien está aplicando el electroshock. Lo que pasa es que existe miedo, y lo entiendo, porque tiene una historia muy negra el electroshock, pero continúa médicamente adecuado, éticamente adecuado, en los casos en donde no hay respuesta a los neurolépticos, que usted acaba de mencionar. La clorpromacina surgió como un antiparasitario. Claro, no sí. Como un antihistamínico. Antiparasitario y antihistamínico, y también para corregir el vómito. Claro, por eso esa función de antihistamínico. Es que este asunto de los tratamientos, por eso insisto en el punto de vista del tratamiento del paciente psiquiátrico y en particular de esos pacientes, ha sido prácticamente tormentoso su evolución terapéutica previa a, digamos, a la psiquiatría moderna. Sí, claro, por fortuna las cosas han cambiado muchísimo. Se fueron expulsados. La parte, digamos, racional, tenemos por momentos vergüenza de ese tipo de pacientes. Y eso ha originado, pues, prácticamente el alejamiento. Yo pienso que la racionalidad todavía falta mucho por cultivar. Muchas personas pueden tener una profesión, incluyendo médicos, ingenieros, que están preparados en una actividad en especial, pero su raciocinio generalmente no es muy amplio. ¿Qué es la locura? La locura es lo que comúnmente se conoce como esquizofrenia, y es una enfermedad donde se presentan alteraciones de la percepción, alucinaciones generalmente auditivas, pero puede haber visuales, sensoriales. Existen ideas fuera de la realidad, como delirios paranoides que pueden ser de persecución, de referencia, mesiánicos, megalomaníacos, etc. Todo esto los hace perder contacto con la realidad y por lo tanto sus emociones son anormales y sus actitudes también. Un esquizofrénico, ¿son irracionales los esquizofrénicos? Por supuesto que sí. El raciocinio nos permite colocarnos en la realidad.
Entonces es una lucha o una diferencia entre la razón y lo irracional. Por supuesto. Sí, alguien que está delirando, obviamente que no está viviendo su mejor etapa racional. La racionalidad significa ubicarnos en la realidad. Y si yo estoy viendo que la gente me está persiguiendo sin que sea verdad, pues eso es irracional. Si yo estoy hablando con Dios, pues es irracional. Si estoy viendo al diablo, es irracional. O sea, hay un problema de pensamiento. Se hace irracional en el momento en que se presentan los delirios. En ese momento, por supuesto, el paciente, supongo, que no es consciente de su malestar, de su locura, de su esquizofrenia. Generalmente no. A veces sí. Tengo pacientes que acuden cuando sienten que su pensamiento ya se salió de la realidad y me lo dicen abiertamente: doctor, estoy pensando cosas raras, la enfermedad está regresando. Estoy pensando también en esa película famosa de Mente Brillante de John Nash, que recibió justamente el premio Nobel, y que ahí en esa serie se narra cómo logra él, haciendo referencia a lo que usted está mencionando, controlar esos pensamientos y llevar una vida más o menos normal, entre comillas. Yo vi la película, doctor, y pues es una película. Las películas usan la fantasía. Un esquizofrénico no puede controlar sus delirios a menos de que la propia enfermedad por su naturaleza disminuya de intensidad, que así sucede. Algunos esquizofrénicos van mejorando a pesar de que no tomen medicamentos, lo cual son los menores, son los más pocos. Se necesita el medicamento. Sí, por supuesto. Sí. El hecho de controlar se refería a pesar o aún con los medicamentos, ¿no? Y fue muy curioso porque coincido con usted en ese sentido de que por sí solos es muy difícil o prácticamente imposible. Y fue muy curioso porque la esposa al final de la película, cuando la entrevistan y después de ver el asunto fílmico, declara, la esposa, ¿verdad?, que para el tratamiento de su esposo la clave estaba en separar el amor a la persona de la enfermedad. ¿Usted qué opina de eso? No, pues eso es muy romántico y no es verdad. O sea, no se puede separar el amor de la enfermedad. La enfermedad es una alteración bioquímica, doctor. De hecho, la esquizofrenia es un problema neurológico. ¿En qué neurotransmisor está el problema? Existe exagerada actividad de dopamina, de noradrenalina. Existe, por ejemplo, disminuida cantidad de dopamina en la corteza. Existe aumento de dopamina en el sistema límbico. ¿Se cura la enfermedad? Se puede controlar con medicamentos y algunas veces disminuye. De hecho, es una enfermedad que con el tiempo tiende a disminuir de intensidad en forma natural. O sea, evoluciona. No siempre. Evoluciona a la mejoría, pero no siempre. Y sin embargo, le repito, esto es una enfermedad neurológica. ¿Se hereda? Es hereditaria, por supuesto, y comparte la herencia con otra enfermedad muy fuerte también, que es el trastorno bipolar. O sea, algunos pacientes pueden tener familiares bipolares o depresivos y un tío, un primo ser esquizofrénico. Así es, doctor. Así es. ¿Cómo qué porcentaje de población estamos hablando? Mire, la esquizofrenia se presenta más o menos en el 2 o 3% de la población general. Sí. Los hijos de los esquizofrénicos pueden aumentar su frecuencia hasta 3 o 4 veces. Y bueno, estadísticamente pues es mayor, pero sigue siendo no tan fuerte. ¿Es mayor en hombres que en mujeres? No, generalmente se da por igual. ¿Cómo piensa un paciente esquizofrénico? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo acude un paciente, usted que tiene esa experiencia en su consultorio? ¿Cuál es el pensamiento del paciente con esta enfermedad? Generalmente no acuden solos, los llevan las familias y cuando llegan sin aceptar su enfermedad, porque lo que ellos perciben lo consideran como absolutamente verdad. Un paciente esquizofrénico, si yo le saludo sonriendo, él va a sentir que en mi rostro está una mueca de burla y eso lo percibe, es una ilusión, de tal manera que es difícil relacionarse cuando está enfermo con un paciente. De hecho, no admiten los tratamientos y ahí es donde es necesario el internamiento, porque el personal de enfermería está entrenado para administrárselos y el medicamento es lo que logra que estos delirios y las alucinaciones remitan. ¿En dónde nos internan? Aquí solamente hay 2 hospitales. Por cierto, yo estoy a cargo de ellos. Son hospitales de beneficencia
que es el Centro de Salud Mental Vida y la Casa de la Madre Lola. ¿Cuáles son los criterios de internamiento para un paciente con esquizofrenia? ¿Cuándo decide ustedes, este paciente lo vamos a internar? Básicamente cuando constituye un peligro para los demás. Porque si un paciente tiene delirios de que lo están persiguiendo, tiene dos opciones: huye o ataca. Y si ataca puede lesionar a alguien. O bien se puede suicidar. Y además, como no tienen conciencia de enfermedad, no aceptan el tratamiento que los va a curar. Esos son los criterios para el internamiento. Leyendas de que son maltratados en los hospitales psiquiátricos conocidos anteriormente como manicomios, ¿ya pasaron al pasado? No del todo. De hecho, La Laguna es muy famoso por un hospital que está en Gómez Palacio, en donde se daba esto. A mí me tocó ver cómo maltrataban a los pacientes. Era algo horrible. ¿Se abusa en ocasiones de ellos? Sí, doctor. Abusaban de ellos. Pero en estos hospitales a los que me refiero, no. De hecho, yo contribuí a su formación desde el 86. Hace poco yo escuchaba en una reseña en El País de Argentina que ellos propusieron y aprobaron una ley por eliminar los hospitales psiquiátricos, entre comillas o entre paréntesis, manicomios. Por supuesto, hubo un movimiento en contra de eso, promovido por los psiquiatras, en contra de la eliminación de los hospitales psiquiátricos, con el argumento de que nosotros teníamos hospitales, y por supuesto todo el mundo lo sabe, para el cáncer, por ejemplo. Tenemos hospitales especializados para corazón, otros hospitales especializados para cuidados respiratorios, otros hospitales especializados para cuidados de la piel, dermatología, y no encontraban una justificación para eliminar los hospitales de internamiento para los pacientes que tienen enfermedad del cerebro. Esa era su justificación. Los hospitales psiquiátricos tienen que existir. Eso que usted menciona respecto a la justificación para eliminar los hospitales psiquiátricos es totalmente irracional. De hecho, la región lagunera, en donde están 3 ciudades muy cercanas y otras ciudades periféricas, carecen de un hospital psiquiátrico, que es muy necesario. Un paciente esquizofrénico puede suicidarse o puede matar a alguien. Yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, por eso decía ese ejemplo de ese país, Argentina, en donde justamente aprobaron esa ley o intentaron aprobarla, no sé en qué terminó, de esa iniciativa de ley de tratar de eliminar los hospitales psiquiátricos con el argumento del abuso. Yo diría que no habría que desaparecerlos, sino corregir esos detalles. Por supuesto. Mire, en México en realidad la salud ha estado muy descuidada y usted lo sabe, usted es médico. Se ha tratado de privatizar la salud y se lo ha hecho en gran medida. Durante muchos sexenios ha sido un propósito. Pero la salud pública, que debería de protegernos a nosotros, se ha descuidado. Si se descuida a un diabético, a un cardiópata, mucho más se descuida a un paciente psiquiátrico. Nadie les hace caso. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, sigue siendo parte entonces de esa desatención, esa despreocupación, como hasta, no me gusta usar el término de discriminación, pero bueno, el punto está en que el paciente psiquiátrico sigue siendo maltratado y despreciado hasta por los sistemas de salud que deberían de encargarse de ese aspecto. Así sucede, doctor. No hay muchos hospitales psiquiátricos en el país. Aquí en La Laguna no hay ninguno que tenga un apoyo gubernamental. Estos hospitales que existen aquí funcionan por un patronato, por gentes que recolectan dinero de distintas maneras para darle manutención a los pacientes y abaratar muchísimo su tratamiento. Pienso, por ejemplo, en esta taza que me traje intencionadamente. Es una taza que hace referencia al Holocausto. Y que en aquellos tiempos del nazismo ellos justificaban la eliminación de los pacientes psiquiátricos, por supuesto también gitanos y judíos, pero incluían a los pacientes psiquiátricos, en particular a los esquizofrénicos, a los discapacitados, porque ellos pensaban que su vida no valía la pena de ser vivida, era una vida indigna como seres humanos. Cuando usted me dice, y lo escucho, que el sector salud o gubernamental no está al 100% preocupado o como debería de estar preocupado por este tipo de pacientes, pienso como que si fueran de segunda o tercera categoría.
Usted está hablando del fascismo hitleriano, en donde las personas con capacidades intelectuales inferiores habían que ser destruidos. Síndrome de Down, demencia, esquizofrénicos, había que exterminarlos. Esta es una falta de respeto a nuestra propia especie. Porque si bien es cierto, entre nosotros hay personas que tienen una gran... Eugenesia le llamaban ellos. Eugenesia. Y continúa la eugenesia. Continúa la eugenesia. La discriminación racial es parte de eso, algo totalmente irracional y tonto. Es un prejuicio en donde el color de piel determina la validez o no de una persona. Pero bueno, regresando a Alemania. Alemania, en el fascismo, que también en México hay corrientes de derecha y fascistas, en donde hay discriminación clasista, racista y mucho más con pacientes psiquiátricos. Repito, lo que debería existir es un humanismo y ver en un paciente con síndrome de Down a un ser, a una persona que por desgracia nació con un cromosoma de más. Usted mencionó, perdón que le interrumpa, doctor, usted mencionó que los hospitales o las clínicas de internamiento psiquiátrico están dirigidas por un patronato. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿No hay un hospital psiquiátrico del sector salud? No. En La Laguna no hay. Es un patronato, no es que lo dirija, lo apoya económicamente. Si no existiera este patronato, esos hospitales no existirían. ¿Debería de haber un hospital público? Por supuesto. El gobierno, el Estado, tiene la obligación de atender la salud de los ciudadanos. Es un derecho constitucional, incluyendo los pacientes esquizofrénicos. Es una obligación del gobierno. Y la población tenemos derecho a ser atendidos en nuestra salud, gratuitamente. ¿Y usted por qué cree que no lo hace? Pues porque vivimos en un capitalismo feroz, en donde todo se mueve a través del dinero. Lo único que se busca es dinero. ¿Los manicomios no son redituables económicamente? No son redituables porque son muy caros. ¿No es negocio? No es negocio. No es negocio, por eso no existen. ¿Qué no pagaría la gente, los familiares, por ocultar al paciente esquizofrénico del cual le rompe el desorden, le rompe el orden social, el orden familiar, decir, esa vergüenza, decir, ¿sabes qué? Intérnalo, escóndelo, paga lo que sea, vamos a desaparecer al paciente, que doctor, no exista adentro. Son 25,000 pesos por semana. ¿Usted cree que el promedio de nuestra gente tiene la capacidad de hacerlo? Por supuesto que no. Pues no, por eso no existen. ¿Y qué hacen con los pacientes? Pues los abandonan y algunos llegan al hospital de beneficencia, como donde yo participo, y se les da la atención hasta donde se puede. Pero hay muchísimos enfermos mentales que viven encerrados en su casa, en una habitación o hasta encadenados. Volvemos a lo mismo. Parece ser que entonces no ha evolucionado mucho en ese aspecto el manejo. No, repito. Siguen siendo recluidos. Repito. Usted dijo encadenados, encerrados en su casa. Yo pensé que eso ya había desaparecido. No, doctor. Vivimos en una sociedad capitalista en donde si no gana dinero no hace nada. Si la importancia de las gentes está en cuarto o quinto nivel. Las empresas funcionan con números rojos, números negros, no números rojos. El único que puede manejar números rojos es el Estado, a través de las contribuciones que usted y yo pagamos, para que atiendan nuestra salud, nuestra seguridad, no nada más de nosotros, sino de nuestros hermanos o de nuestros hijos que pudieran llegar a tener, por desgracia, esta enfermedad. Hay un grupo de pacientes, como usted lo dice, que tienen acceso a la medicina privada y otro gran grupo que no lo tienen. La gran mayoría. ¿Es caro el tratamiento, digamos, extrahospitalario o en casa de un paciente normal? Extrahospitalario. Yo podría decir, por ejemplo, en mi área, por ejemplo, ¿no? Sí. Un paciente con diabetes, digamos. Sí. Bastará alrededor de unos 5,000 pesos en sus pastillas que le damos, antihipertensivos, antidiabéticos, aspirinas, etcétera, y algunos que otros exámenes de laboratorio. Mire, ¿cuánto cuesta un tratamiento de...? Por fortuna, mi especialidad como la suya no es así tan caro, porque implica una consulta cada 3 meses y yo cobro de consulta 800 pesos.
y tienen que comprar los medicamentos. Por fortuna tenemos los medicamentos para que la mayor parte de los esquizofrénicos mantengan un buen control en su casa. ¿Hay en genéricos? Por supuesto, yo siempre receto genéricos. ¿Cuáles son, Doc? No, pues el Aldol, la olanzapina, la risperidona, aripiprazol, perfenacina, son genéricos. Los representantes me van a visitar y a lo mejor me están escuchando, pero la verdad yo no receto sus medicamentos, pues son muy caros. Y, hay una percepción, usted me corrige, de que el psiquiatra tiene la mano muy ligera en el recetario, receta muchos medicamentos para comprar a un paciente. Vamos a ir a una pausa, doctor Fernando Villa. Estamos hablando con el especialista en enfermedades mentales, el psiquiatra doctor Fernando Villa, y estamos abordando un tema que se llama locura o esquizofrenia, mente escindida. Regresamos después de la pausa. Hola, regresamos. Estamos en Heraldo Salud, la voz de la salud, justamente aquí en nuestra comarca. Estamos platicando de un tema súper interesante que son las enfermedades mentales, en particular la locura o esquizofrenia. Y cuando decimos locura, disculpe usted, no lo digo en un plan despectivo, sino más bien para que se aclare de qué estamos hablando, de qué es la esquizofrenia, pero por supuesto que ni el doctor ni yo hablamos en esos términos, sino tratamos de entender cómo ha evolucionado esta enfermedad a través del tiempo, cuáles son algunas cosas que persisten, desafortunadamente, cuáles son algunas cosas que se tendrían que hacer, por ejemplo, este asunto de los hospitales psiquiátricos. Parece ser, como dice el doctor, parece ser que el tratamiento de la esquizofrenia no resulta ser un negocio, sino ya los hospitales privados o la iniciativa privada ya tendría la mano puesta en ello. Y parece ser tampoco que no es muy lucidor para los políticos que les fascina esto, el lucirse y de promover el voto a través de enfermedades. Pienso, por ejemplo, en los hospitales para el cáncer, pero eso lo dicen por todo el mundo y a cuatro vientos, que los van a hacer y los han hecho, pero nunca he escuchado una iniciativa en que diga vamos a hacer un hospital psiquiátrico. Como que, no sé, probablemente tengan algún tipo de temor o de reserva, no sé cuál sería el punto de vista de estas personas o legisladores gubernamentales. Nos fuimos a la pausa con la idea del tratamiento que requieren a veces, supongo yo, múltiples fármacos. Y con esa percepción, equivocado o no, pero algunos así lo ven, que el psiquiatra receta muchos medicamentos para una enfermedad. ¿Es así? No es así. Bueno, depende del psiquiatra también, ¿eh? Como todos los médicos, hay unos y hay otros. Pero la esquizofrenia se puede actualmente manejar con mínimos medicamentos, siempre esperando buena respuesta y evitando los efectos colaterales. Por ejemplo, existen medicamentos de acción prolongada. Una ampolleta cada 20 o 30 días puede suplir a la olanzapina que se da diaria. Estos medicamentos deben de acompañarse de anticolinérgicos porque los neurolépticos provocan efectos extrapiramidales debido a que bloquean la dopamina, que es una sustancia que está involucrada en la fineza de los movimientos. Se combina un antipsicótico o neuroléptico con un anticolinérgico. No son muchos, pero depende de paciente a paciente. Hay algunos que sí. ¿Cuánto es mucho, verdad, para cada quien? ¿Uno, pues sí. 2, 5? Mucho yo considero más de lo que necesita. Por ejemplo, una cantidad, digamos, ¿cuál es promedio, pues, de cuántos se utilizan? ¿3? No, el promedio son 3, 4 medicamentos. Y en el mejor de los casos solamente 2. Y no son fijos, son dinámicos. Estamos hablando de que la enfermedad se mueve. Así es. Y el psiquiatra tiene que seguir ese movimiento para ajustar el medicamento al estado en el que se encuentra el paciente. Los pacientes con esquizofrenia tienen crisis psicótica. Sí. ¿El estrés genera o promueve esto? El estrés puede servir de disparador, pero se puede presentar aunque no haya disparadores. ¿Qué es una crisis psicótica? Pues que los delirios aumenten de intensidad, entonces pueden sentir que son atacados, perseguidos y obviamente tienen emociones correspondientes de ira, de miedo o de agresión y pueden entrar en agitación psicomotora. Eso significa que puede golpear a cualquier persona que esté cerca o puede incluso hacerse daño. Esa es una crisis psicomotora o un ataque psicótico agudizado. Y para eso existen medicamentos. Uno de ellos es la olanzapina en ampolletas.
se pueden aplicar 20 miligramos, o sea, 2 ampolletas para controlarlo. La mayor parte de estos pacientes se controlan con medicamentos. Todos, no la mayor parte. Y entonces, ¿por qué al principio decíamos que algunos requieren electrochoques? Pues los que no se controlan con medicamentos tienen la opción de someterse a electrochoques, por eso dijimos. ¿Usted lo ha practicado alguna vez? Una sola vez. Tengo 33 años de psiquiatra y solamente una vez, y en el Fray Bernardino Álvarez, que en México, en la Ciudad de México, que es donde abundan los electrochoques. Ahí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pues ahí hice yo la especialidad. Ahí sí podemos decir que hay criterios muy suaves, muy ligeros, para indicar ese tipo de tratamiento. Y por cierto, la cuestión económica interviene también. ¿Cuesta? Porque porque no cuesta. La corriente eléctrica es barata. Los electrochoques no cuestan mucho. Lo que pasa es que en el Fray Bernardino es de salubridad y asistencia. Por eso digo que no es negocio. Es de salubridad y asistencia, y la gente que va ahí es la que menos recursos tiene. Entonces no pueden comprar medicamentos neurolépticos. O sea, todavía están más amolados, por decirlo de alguna manera. O sea, ni siquiera alcanzan los fármacos. No. En el Seguro Social, con las deficiencias que actualmente tiene, que por fortuna cuando yo hice la residencia no las tenía, tenemos medicamentos en el Seguro Social. Usted mencionó el Seguro Social. ¿Hay pacientes psiquiátricos ahí? Por supuesto, y yo los atendí, me jubilé allí en el Seguro Social. ¿Los internan? Los internábamos inicialmente en Gómez Palacio, un muy mal lugar, como ya le mencioné. Yo protesté personalmente contra ese sistema y logré que se mandaran a la ciudad de Durango, al Hospital Miguel Vallebueno, que es mejor, pero no es de los mejores tampoco. Tampoco es un hotel de 5 estrellas, por supuesto. No, deje hotel de 5 estrellas. Ni siquiera se respetan a los pacientes. ¿Los alimentan? Los alimentan, pero no los respetan. En el Centro Vida, a pesar de ser de beneficencia, se les respeta a los pacientes. Ayer estuvo aquí un médico anestesiólogo. Sí. Y hablamos de los temas de cuidados del paciente terminal. Sí. Y se puso sobre la mesa la palabra dignidad. Sí. ¿También en ellos está incluido? Por supuesto. Ellos son miembros de nuestra especie, aunque estén enfermos. Y ellos tienen dignidad y debemos de respetársela. Para un psiquiatra, ¿qué es la dignidad? Es el respeto. El considerarlo miembro de nuestra especie. Esa es la dignidad, aunque esté enfermo. Nosotros, hablando de diferentes formas de tratamiento, pienso, por ejemplo, en esos baños de agua con una parte simbólica y casi significativa de limpiar al paciente, de quitarle lo sucio y lo impuro, en esa, por supuesto, percepción distorsionada de la enfermedad del paciente psiquiátrico, pero que fue válida durante muchísimos años. Y entonces ahorita que usted me dice, bueno, pues sí, se les da de comer, pero lo noto así como que, pues no muy a gusto, como que le falta mucho a los hospitales psiquiátricos, algunos, y para empezar faltan los hospitales psiquiátricos, pero algunos que se promueven como clínicas de este tipo de tratamiento, incluso los mezclan con adictos y en esa mezcolanza pues el paciente sale perdiendo. Bueno, esto de que los anexos estén manejando pacientes psiquiátricos son el resultado de la desatención que tiene el gobierno hacia los pacientes psiquiátricos, porque las personas que están en los anexos no son médicos y no tienen conocimiento del problema, y sin embargo ahí se están internando, porque no existe, repito, por el Estado, un hospital psiquiátrico digno. Los hospitales de beneficencia, en mi opinión, son dignos porque respetan al paciente. De hecho, el personal fue formado por mí, y lo digo con orgullo, son muy buenos enfermeros y tratan a los pacientes con consideración. Por supuesto, cuando se ponen en una agitación psicomotora, pues lo tienen que someter por la fuerza y lo tienen que poner en el lado hasta que pase la crisis. ¿Todavía existen las camisas de fuerza? Yo no conozco las camisas de fuerza. Ni aún en México las vi. Ya están, son parte de los museos. Son parte de los museos. Les repito, yo los he visto en las películas,
pero no los he visto. Nunca he visto una camisa de fuerza. El tema de que hay esquizofrénicos confundidos con criminales o criminales que se hacen pasar como esquizofrénicos aún existe. Yo fui perito de los juzgados, de algunos, médicos sí realizaron peritajes catalogando de enfermos a algunos homicidas. Yo era el perito del Cerezo, el oficial, y me di cuenta que no estaban enfermos. Habían inventado el peritaje para sacarlos y que no era imputable. O sea, sí se da esa artimaña. Sí se da la artimaña. Sí se da, y también la justicia en México tampoco es de primera, que digamos. Pienso también en esa película, insisto, son finalmente filmes, son películas. La de Atrapado sin salida, de el paciente que se finge estar ahí medio un rebelde que finge estar enfermo y que en esa aventura le cuesta un procedimiento terapéutico que fue la lobotomía. Ya no se usa tampoco. Bueno, qué bueno que mencionas esa película, porque dentro de las películas la mayoría son fantasiosas. Esa no. Esa no. Esa esa es muy realista. ¿Qué diría el porcentaje de realidad? De hecho, le voy a decir una cosa, doctor. En los centros de rehabilitación internan a los muchachos por indomables o inmanejables o ingobernables. Eso es legalmente equivocado. Si ese muchacho demanda, lo meten a la cárcel por secuestro. O sea, la rebeldía no es parte de... Por supuesto que no. Yo soy rebelde. Estaría metido en un centro de rehabilitación. Pero a algunos esa rebeldía les costó la lobotomía. Bueno, estamos hablando del pasado. Por eso la lobotomía ya no se hace. Pero se hizo durante mucho tiempo y ya a miles de pacientes. De eso confundían a los delincuentes. Incluso le dieron el premio Nobel a su inventor. Pues así estaban las cosas irracionales y siguen estándolo, ¿no? En ese sentido no, pero la lobotomía se le hacía a los delincuentes pensando que de esa manera iban a quitarle la sociopatía. Y la sociopatía no es más que el resultado del maltrato social a las personas desde la infancia. Se confundían entonces entre el criminal, volvemos a lo mismo, el sociópata y el esquizofrénico, y no había una distinción, una frontera muy definida, y entonces prácticamente se agarraba parejo. Yo pienso que pudiera haber confusión, pero también pudiera haber mala intención, porque pues es irracional que un delincuente lo consideren como enfermo. Es el resultado de una enfermedad, de una sociedad enferma que produce individuos con trastornos de conducta. Y el sociópata no, el sociópata nace así y generalmente no llega a la cárcel. Muchos de ellos son los más ricos del país. ¿Usted cree que si no existieran o si no se hubieran descubierto los neurolépticos, las pastillas para el tratamiento para la esquizofrenia, seguiríamos empleando la lobotomía? Es muy atrevido decir si todavía se seguiría utilizando. Yo no creo, no lo pienso, pero es de lucubrar. La lobotomía se sigue usando en algunos casos, doctor. ¿En cuáles? Éticamente justificados. En la demencia agresiva. En una persona de 20 años con daño cerebral que tiene una agresividad permanente contra los padres, contra los hermanos, contra la gente. Y la lobotomía puede disminuir la agresividad porque baja la emotividad. ¿En qué consiste la lobotomía? En la división de las conexiones hemisféricas entre el derecho y el izquierdo. Se corta la tercera parte o la mitad de las conexiones del cuerpo calloso. No se corta totalmente. Y actualmente se puede hacer esa cirugía con rayos láser. Y en ocasiones, repito, está ética y médicamente justificado. Pero son casos raros. O sea, ya no es la que practicaba el doctor Freeman en su furgoneta por todos Estados Unidos, como si estuviera vendiendo hamburguesas de McDonald's y solicitando pacientes o saquen a sus pacientes que estén deprimidos, que tengan angustia, que estén agresivos o que, como usted lo dijo, sean irascibles, sean rebeldes.
y que prácticamente los confundían y que hacía ese procedimiento a través del epicanto, del borde del ojo, con un estilete y destruía la parte prefrontal o la parte frontal del cerebro. Usted mencionó destrucción del cuerpo calloso y de una parte de eso. Sí. Incluso hasta se me hace más agresiva. Mire, doctor, cuando se trata de un paciente demenciado muy agresivo, ¿qué hace usted con él? Volvemos a lo mismo, o sea, ¿su demencia justifica ese tipo de tratamiento? No su demencia, su agresividad. Por eso, su agresividad justifica el hecho. Vamos a pensar que tenemos un paciente esquizofrénico que no está respondiendo al tratamiento. ¿Eso justificaría encarcelarlo entonces? Un momento, yo no estoy hablando de esquizofrénicos. ¿Justificaría más aún o abrirle la cabeza y destruirle parte de su cerebro? No, yo no estoy mencionando esquizofrénicos. ¿O dementes? Dementes, sí. Una demencia que es agresivo. Mire, yo he tenido casos en el 71 de un muchacho de 17 años que tenía a la mamá golpeada constantemente en la cara, morada, a sus hermanos y al papá. ¿No hay otra solución? El doctor Mendizábal, saludos al doctor Mendizábal si me está escuchando, que es mi amigo, le dio todos los medicamentos posibles y me lo mandó a mí. Yo le di todos los medicamentos posibles y no hubo solución. El doctor Mendizábal es un neurólogo. Es un neurólogo, amigo mío, sí. Y no respondía al tratamiento. El punto está en que si la falta de respuesta al tratamiento y esa conducta agresiva y las consecuencias de esa agresividad, por ejemplo, los delitos, el golpear al familiar, justifican ese tipo de tratamiento. Sí, doctor. Ahí estamos en puntos opuestos. Bueno, ¿verdad? Estamos en puntos opuestos y es quizás por eso la psiquiatría ha sido en momentos tan criticada por esos tratamientos, digamos, radicales. Mire, doctor, estamos hablando de un caso que yo he visto en 33 años. No son casos diarios y le repito, esto es evaluado por neurología, por psicología y por psiquiatría. No es una idea. O sea, si hay un comité ético para por supuesto, no es una idea, no es una ocurrencia. Se está buscando el beneficio del paciente. No se le está causando el daño. Ese paciente ya está demenciado. Lo que se le está quitando es la agresividad. ¿Y cuál es su estado de conciencia después del procedimiento? Pues ya está, sigue demenciado, por supuesto, eso no tiene remedio, pero ya no tan agresivo. Y ya puede la familia atenderlo mejor. ¿No está como autómata? No, doctor. ¿Eso es un mito? Son mitos. Hay muchos mitos en la psiquiatría. Y este programa al cual me invitó debe servir para que esos mitos desaparezcan y nos ubiquemos en la realidad de lo que es la psiquiatría con sus bases en la medicina y en la ética. Estos pacientes no todos son expuestos a ese tipo de tratamientos, digamos, extremos. La mayor parte de los pacientes, como usted lo dijo, responden a las pastillas. Así es, doctor. Usted le repito, un caso en 33 años. Un caso de todos modos, pues, marca la diferencia. No, marca la diferencia en que ese paciente después de la cirugía ya pudo convivir con su mamá y con sus hermanos. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso de la convivencia. Los tratamientos, podemos disentir. Sí, podemos. Podemos disentir, podemos no estar de acuerdo. De acuerdo. ¿Verdad? Aunque alguno de los dos tenga o no la razón, pero podemos disentir en eso. Sí. Si usted me dice, o el paciente o el familiar regresa conmigo o viene conmigo y me pide esa opinión, como médico de otra especialidad, yo le diría que no. Aunque otro médico, ya sea un neurólogo o el otro, puede decirle sí, nosotros tenemos un comité de ética y adelante, y otro grupo de psiquiatras diga adelante, pero también tenemos nosotros la capacidad de disentir en ese sentido desde el punto de vista profesional también. Y científico, o sea, nosotros tenemos otra visión de las cosas, ¿no? Sí. Pero en fin, las diferencias justamente son lo que enriquecen la parte científica, creo yo. Así. ¿Qué es lo que le falta entonces, desde el punto de vista suyo como psiquiatra, al manejo del paciente esquizofrénico? Hospitales psiquiátricos, y que las instituciones que se dedican a la salud atiendan esta enfermedad como debe de ser. Lo que es el Seguro Social, el ISSSTE y Salubridad. Medicamentos, médicos y hospitales. Eso es lo que hace falta.
¿Hay suficientes psiquiatras en nuestra región? Yo creo que no. Yo pienso que no hay suficientes psiquiatras, pero sobre todo no hay hospitales. Tengo entendido, usted me corrige, si hay escuelas psiquiátricas, o sea, la cognitiva, la psicoanalítica, ¿es así? Doctor, esas no son escuelas psiquiátricas, esas son corrientes psicológicas. ¿Qué es? Son ideas que existieron en el siglo pasado antes de que la neurociencia nos diera la explicación de los trastornos mentales. O sea, el psicoanálisis ya quedó atrás. Por supuesto, hace mucho tiempo. El psicoanálisis, lo que es Freud, Fromm, Adler, Karen Horney, Sullivan, todos ellos vieron un aspecto de las personas y lo trataron de extender a todos. Pero nunca tuvieron una base científica, aunque me digan que soy fanático de la ciencia. No puedo ser fanático de la ciencia. ¿Por qué dice ese asunto? Bueno, porque hubo en el último programa que tuvo con usted una compañera que me dijo eso. Pero es absurdo, porque alguien que se dedica a la ciencia no puede ser fanático, porque la ciencia va cambiando y una idea fanática no. Es permanente. Pero bueno, eso es otra cosa. Lo que sí es verdad es que sí se necesitan hospitales, medicamentos y médicos para atender la enfermedad mental. ¿Qué recomendaciones le daría usted al familiar del paciente esquizofrénico o a aquellos que apenas empiezan este camino, que están descubriendo que su familiar, que su paciente potencialmente o eventualmente tenga ese diagnóstico? Pues lo primero que tienen que hacer es buscar una consulta con un psiquiatra para que determine qué tipo de problema tiene, porque no es nada más esquizofrenia. Puede ser trastorno bipolar, puede ser depresión endógena, puede ser distimia, puede ser demencia, pueden ser muchas cosas. Y el psiquiatra es el profesional que puede hacer el diagnóstico diferencial y dar consejos respecto al manejo que se debe de llevar. ¿El psicólogo tiene algún lugar? Claro, tiene un lugar, pero no en las enfermedades mentales. En la orientación profesional, en la ayuda para el funcionamiento familiar, en la ayuda para que los muchachos tengan un buen camino de desarrollo. ¿En la depresión no? En la depresión no. La depresión es una enfermedad, doctor. Es diferente a la tristeza. La tristeza es una emoción que usted y yo hemos tenido. ¿El estado bipolar? Esa es una enfermedad también. Ahí el psicólogo no tiene nada que hacer. Pues no. Seguramente ellos opinan diferente. Bueno, pueden opinar lo que quieran. Hoy usted me está preguntando y le estoy dando mi opinión. Me gusta la forma en que responde el doctor Fernando Villa. Contundente, por supuesto, muy respetable sus opiniones. También como son respetables las de otros profesionales. Pero es esta parte en donde a nosotros nos apasiona quizás en ese sentido la crítica y la autocrítica y poner ciertos puntos que justamente es el tema de esta ocasión en el Heraldo Salud, ciertos puntos por resolver de algunas enfermedades, como esta justamente, como la esquizofrenia, como las enfermedades mentales en general, pero en particular esta, la esquizofrenia. En particular esta. Sí. Sí. Ya no podemos entonces, ya es un paso a la historia al ver a un vagabundo, a un esquizofrénico vagando justamente, deambulando por las calles. No, hay muchos enfermos por las calles y el Centro Vida precisamente se dedicó a recogerlos, pero tiene una capacidad limitada. Ahorita en el Centro Vida hay 45, 50 personas. Casi indigentes. Indigentes, no casi. Son indigentes. Y ahí ellos no pagan nada. Entonces, insisto, parece ser que todavía mantenemos algunas conductas muy antiguas de expulsar, porque ellos no nacieron de la nada. Estos tienen que tener familiares. Pero son expulsados porque no hay hospitales, doctor. Pero el familiar, el esposo, la esposa, el hijo, o sea, ¿dónde está el familiar doctor, de pero esos pacientes? ¿Cómo puede atender una persona a un esquizofrénico agresivo que en cualquier momento lo puede matar? No lo puede atender, doctor. Él tiene que estar en un lugar donde esté protegido y no cause daño. Estos pacientes no son tranquilos. Pueden tener, como usted lo acaba de mencionar, ataques de psicosis, de una agitación psicomotora, y en ese momento son incontrolables y muy peligrosos. Hay una relación entre la locura y el arte. ¿Es cierto? No. Es más romántico que otra cosa. Son mitos, romanticismos, ideas
no sé, allá andan, allá. Cuando le preguntaron a Dalí, un entrevistador le preguntó al gran pintor Dalí, ¿usted está loco? Y él respondió, sí. Y le dijeron, ¿cuál es la diferencia entre usted y un loco? Sí. Y él respondió, la diferencia es que el loco no sabe que está loco. Yo sí sé que lo estoy. Esas son partes más extravagantes, más exóticas, que están alejadas de la realidad. Definitivamente están alejadas de la realidad, aunque la haya dicho Salvador Dalí o lo diga quien lo diga. La verdad es la verdad, independientemente de quien lo diga. Pero la verdad no la tenemos todos. No, claro que no, pero Perfecto. tenemos parte de ella. Parte de ella. De eso tenemos los profesionistas. Estuvimos hablando con el doctor Fernando Villa, una plática muy intensa, muy interesante. Agradecemos la presencia del doctor Fernando Villa, médico psiquiatra. Doctor, usted tiene un consultorio en esta región, en Torreón, Coahuila. ¿Dónde está? Está en Hidalgo, 1442 Oriente. ¿Algún teléfono de contacto para consultas? Es 871-717-4700. Esperamos verlo pronto acá con otros temas, doctor. Cuando me invite, doctor. Me interesaría, por ejemplo, platicar de depresión, No, ese es estado bipolar, angustia, etcétera. En fin, ya veremos próximamente lo tendremos nuevamente con nosotros el doctor Fernando Villa. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. No, al contrario. Con todas las concurrencias, con todas las diferencias, pero de eso se trata justamente Heraldo Salud, la voz de la salud en la comarca. Hasta luego, nos vemos el próximo sábado.